Muy buenos días, mi nombre es Diego Sánchez. Hoy voy a estar a cargo de hacer la presentación, sí, de los sistemas de alarmas inalámbricos de Hikvision, ¿sí? Vamos a estar viendo todos los productos disponibles, ¿sí? Que pueden adquirir en Fiesa. Y bueno, vamos a dar comienzo, que ya estamos en horario correcto. Les marco, sí, que por favor, si pueden mantener las cámaras y micrófonos cerrados, sí, y si necesitan realizar una consulta, en ese momento pueden habilitar su micrófono y luego desactivarlo cuando ya realicen la consulta, ¿sí? Primero vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Para remarcar, ¿sí? La marca Hikvision. Hikvision es una marca muy, pero muy importante a nivel mundial, ¿sí? Hoy en Argentina también es muy importante, gracias a todos ustedes que siempre eligen la marca Hikvision para hacer biovigilancia, para hacer control de acceso, ¿sí? Y hoy, desde hace ya un tiempo, a utilizarlo para sistemas de detección de intrusión. Recuerden que Vision está representado, ¿sí? En más de 100 países alrededor del mundo, ¿sí? Y recuerden que el renombre que tiene Hikvision es gracias a ustedes que siempre eligen la marca, ¿sí? ¿Qué nos puede ofrecer hoy, sí, como detección de intrusión Hikvision? Vamos a tener, sí, diferentes soluciones, ¿sí? Y lo mejor de todo es poder tener integración completa. ¿Por qué digo integración completa? Porque lo habitual cuando uno tiene un sistema de detección de intrusión es tener, por ejemplo, una aplicación para el sistema de detección de intrusión y otra aplicación, por ejemplo, para el sistema de video, ¿sí? Gracias a que tenemos de la misma marca el equipamiento de Hikvision, vamos a poder hacer una integración total entre el sistema de detección de intrusión y el sistema de biovigilancia, ¿sí? Repasemos un poquito qué soluciones nos puede ofrecer. Bueno, desde el panel principal hasta sensores magnéticos, botones de pánico, detectores de humo, ¿sí? Detectores PIR, ¿sí? Para interior o para exterior. Vamos a hablar también que soporta no solamente un panel de alarma simple, ¿sí? Sino que también podemos hacer más particiones, ¿sí? Y tenemos en pantalla lo que sería un ejemplo de tener particiones en un panel de alarma. ¿Qué quiere decir tener una partición en un panel de alarma? Es poder segmentar en dos sectores, por ejemplo, una casa. Vamos a hacer el ejemplo práctico que tenemos en pantalla, es que la partición 1 de sensores, ¿sí? Está ubicada por ejemplo, el living, el comedor, la cocina y el baño, ¿sí? Y mientras tanto, el sistema puede mantenerse armado en el sector de las habitaciones, ¿sí? Y el sector de balcón, ¿ok? De esa forma, la persona puede estar en su casa, mientras que los sectores, por ejemplo, que están del otro lado de la propiedad, sí permanecen armados y si hay alguna intrusión, el sistema va a alertarlo de inmediato. Otro ejemplo también podría ser, por ejemplo, una fábrica donde está compuesta por el sector de oficina y el sector de taller. Cuando ustedes tienen sector de oficina y sector de taller, se podrían armar dos particiones, ¿sí? Y ahí es donde nos ayuda mucho el tema del trabajo. Les pido por favor a los que tienen activado el micrófono y el video, si por favor lo deshabilitan, ¿sí? Entonces, en una fábrica, sí, vamos a tener compuesta de dos sectores. Eso nos ayuda a poder organizar, ¿sí? En las detecciones de intrusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría ser un lugar, ¿sí? En el que este, mm, se tiene trabajando de lunes a viernes el sector de taller y de lunes a sábado trabaja el sector de oficina, ¿sí? En ese modo, lo que tendríamos es, por ejemplo, cuando ingresan a la empresa, ¿sí? Y desactivan el sistema de alarma, podrían desactivar solamente el sector de oficina y que el sector de taller permanezca armado el día sábado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día sábado el sector de taller no trabaja y la oficina sí. Si hay gente trabajando en la oficina, el sistema no se va a disparar o no se va a generar una alerta porque esa partición está deshabilitada, desarmada, perdón. Y si llegara a haber una intrusión por el sector de taller, el sistema alertaría de forma inmediata, ¿sí? El panel de alarma es compatible con HiConnect,
¿sí? Con High Connect vamos a poder hacer todo prácticamente. Armar, desarmar el panel, ¿sí? Configurarlo, dar de alta los diferentes sensores, agregar o quitar, ¿sí? Elementos. La aplicación es muy potente y recuerden, High Connect no solamente se va a utilizar para el sistema de alarma, sino que también se va a utilizar para el sistema de video, por lo cual acceder a ver una cámara de una zona que se disparó va a ser mucho más rápido y mucho más simple utilizando, ¿sí? Un sistema de intrusión de Hikvision. Bueno, ahora vamos a pasar a cómo viene la solución de alarma inalámbrica de Hikvision. Hoy por hoy nosotros vamos a trabajar sin el modelo principal que va a ser este kit. Este kit sí viene en dos versiones. Una versión que es cableada más Wi-Fi y otra versión que es cableada más Wi-Fi más sí soportar un chip 3G. De esa forma poder tener tres medios de comunicación en simultáneo por si alguno de los servicios se cae y tener siempre un backup del otro, ¿sí? Este kit está compuesto por el panel principal, un PIR de interior, un sensor magnético y un control remoto, ¿sí? Teniendo en cuenta que la solución está basada en tecnología para comunicación por Internet, sí, pueden ver que prácticamente no es obligación tener un teclado, ¿sí? Pueden ver que las soluciones tradicionales de detección e intrusión, un panel de alarma, ¿sí? Normalmente viene el sistema de alarma más un teclado sí o sí siempre, ¿sí? En este caso no es obligación tener el teclado. Ya en el kit viene un llavero para armar y desarmar el sistema, pero recuerden que la base es la tecnología, ¿sí? Y la comunicación. Eso quiere decir que con el celular podemos activar y desactivar muy fácil y muy simple, ¿sí? Un sistema de detección e intrusión de Hikvision, ¿sí? En pantalla, ¿sí? Vamos a ver cómo es el modo de trabajo de este panel, ¿sí? A nivel comercial, todo lo que estamos hablando es muy importante porque sabemos qué ofrecemos con el kit, por ejemplo, con esta solución. Y a nivel técnico, sí, sabemos qué cantidades tiene de elementos cada uno para brindar la solución, sí, a nuestro cliente. Lo que estamos viendo en pantalla es técnico y comercial. ¿Por qué? Porque de forma gráfica podemos ver cómo son los elementos. Muchas veces se entra en la confusión de que como el panel es Wi-Fi, los sensores son Wi-Fi y requieren de un router, sí, para funcionar. Ese no es el caso. ¿Por qué? Porque la comunicación entre los sensores, que serían los elementos, contra el panel principal, se hace con una comunicación por radiofrecuencia, sí, privada, vamos a decirlo. Y no utiliza la red Wi-Fi, sí, o la conexión a Internet para intercomunicar los sensores y el panel principal, ¿sí? Eso quiere decir que si por alguna razón, ¿sí? Si, tiene una instalación con, por ejemplo, una sola conexión a Internet y por esas casualidades la conexión a Internet se cae, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, si me acerco al panel no voy a poder desarmarlo para poder entrar a la fábrica o a la casa o a la oficina. No, ¿por qué? Desde el celular tal vez no puedan porque no tienen Internet, pero teniendo el llavero van a poder desactivarlo estando cerca del panel, ¿sí? Si están dentro del radio de cobertura, van a poder desarmarlo sin ningún problema, ¿está? También quiero que vean, sí, las diferentes opciones de comunicación. La comunicación va a ser, por ejemplo, de radiofrecuencia entre los elementos y el panel, y luego para salir a Internet y conectarse contra una aplicación celular o el software de PC IBMS 4200, ¿sí? Se va a requerir siempre de una conexión de red, ¿sí? Ya sea por Wi-Fi, ¿sí? Por cable de red, ¿sí? O bien por 3G o 3G GPRS, ¿sí? Les aclaro algunas consultas que están dándome por el chat. No las estoy respondiendo porque a medida que voy a ir avanzando y mostrando equipos y cada una de las soluciones, se van a ir respondiendo esas preguntas, sí, que me van haciendo en el chat, ¿sí? Seguimos avanzando. Así que de modo gráfico, así es la comunicación. Recuerden, no es obligación tener internet si quieren configurar un panel Hikvision. ¿Está? No es obligación. ¿Por qué? Pueden instalar un sistema de Hikvision en un lugar donde no hay internet y cuando estén cerca del panel, activar y desactivar con los llaveros, ¿ok?
Bueno, ahora vamos a ver las posibilidades o las características que tenemos con un panel, sí, PWA32. Estos paneles de fábrica, así si uno vende el kit como para venderlo al usuario final, ¿sí? Este, vamos a hablar de estas características simples, principalmente cuando hablamos de particiones. Si se va a vender esto directamente como un kit autoinstalable para un cliente final, se podría llegar a decir que es solo una partición. Pero para un usuario más avanzado, ¿sí? Por ejemplo, para nuestros técnicos, instaladores, ¿sí? O para ustedes, que son los que comercializan los equipos, y si quieren configurarlos, van a poder hacer más de una partición, ¿sí? A veces es a un usuario final que no está en tecnología o que no es su rubro el tema de detección de intrusión y demás, podría llegar a ser muy difícil, ¿sí? Explicar lo que refiere a una partición y otra partición, ¿sí? A veces el ejemplo más práctico es decirles que una partición y dos particiones y tres, cuatro, corresponden a sectores y a grupos de sensores. Pero o sea, una cosa es explicarlo para que lo entiendan y decir, ah, ya lo entendí, pero después hacerlo podría llegar a ser complejo para el usuario final. No para un técnico, pero sí para el usuario final. Así que para un usuario final podríamos llegar a decirle que es de una partición y que soporta todas las características que tenemos en listado. Para lo que es privado, ¿sí? O lo que serían los técnicos que tienen conocimiento, vamos a decir que podemos utilizar tranquilamente dos particiones, ¿sí? Y agrupar, ¿sí? Los sensores de acuerdo al sector. Por ejemplo, si tenemos una casa con un quincho en el fondo, podríamos tener partición 1 la casa y partición 2, ¿sí? El sector del quincho, ¿está? Y de esa forma, si hay gente en la casa, el sistema estaría desarmado en la parte del hogar, pero todo el tiempo armado en el sector del quincho. Y si llegaran a tener una intrusión, ¿sí? El sistema va a alertar de forma inmediata. Avanzamos entonces, el panel, ¿sí? Recuerden que no se vende por separado, siempre se vende en kit, ¿sí? Eso es así y se tiene que adquirir siempre el kit completo, ¿está? Después se pueden sumar más accesorios, pero el panel solo por ahora no se vende por separado, ¿está? Vamos a tener entonces una partición que sería para informar a los usuarios finales o bien dos particiones para configurarlo de forma avanzada. Vamos a soportar 32 zonas inalámbricas, donde una zona equivale a un sensor, ¿ok? Luego, en lo que son salidas, vamos a soportar 32 salidas inalámbricas también. Cuando hablo inalámbrico, hablo de que no hay que cablear el elemento, o sea, el sensor, hasta el panel. El panel no tiene borneras donde se puedan conectar zonas, no tiene nada, solamente trabaja de forma inalámbrica, ¿está? Después tenemos accesorios que nos permiten fusionar equipamiento o interconectar equipamiento analógico que sea de otra marca, si por ejemplo un sensor cableado, interconectarlo con esos elementos que vamos a estar viendo ya en un par de presentaciones adelante, ¿sí? Entonces vamos a tener 32 zonas inalámbricas, ¿sí? 32 salidas, para por esas salidas controlar lo que quieran. Una luz, un sistema de riego, ¿sí? Un portón, así que en esas salidas pueden poner lo que quieran. En lo que son sirenas propias de Hikvision inalámbricas, ¿sí? Vamos a soportar dos sirenas, por lo cual es más que suficiente para tener, por ejemplo, una sirena de exterior y una sirena de interior. En lo que son llaveros para armar y desarmar, vamos a soportar 8, ¿sí? Así que con el llaverito vamos a soportar armar, desarmar, ¿sí? O vamos a tener acceso directo al botón de pánico. Tarjetas MyFair, el sistema va a soportar un máximo de 12. Y las tarjetas van a servir que si ustedes tienen, por ejemplo, un teclado, ¿sí? El personal podría llegar a... Recuerden, no es obligación tener un teclado, ¿sí? Pero si tienen un teclado y quieren usar tarjetas para diferentes empleados, y esos empleados, la tarjeta puede desarmar, por ejemplo, la partición 1 o la partición 2, o bien hacer un desarmado completo, ¿de acuerdo? Acorde a los permisos que tengan cada tarjeta, ¿sí? Las tarjetas vamos a tener un máximo de 12 tarjetas con tecnología MyFair. La tecnología MyFair sí es la famosa tecnología que también usa la tarjeta SUBE o los videoporteros, ¿sí? Nosotros en lo que es Hikvision vamos a utilizar, sí, tecnología de tarjetas MyFair, ¿ok? El formato físico de esas tarjetas puede ser diferente, tipo tarjeta de crédito, perforado en formato grueso, tipo llavero, ¿sí? O los famosos key tags, ¿sí? Pero recuerden,
el plástico, el formato exterior, puede ser de cualquier forma. Lo importante es la tecnología que está dentro de ese llavero, de esa tarjeta, ¿está? Los tipos de comunicación que va a tener disponible el panel siempre va a tener el puerto de LAN. Sumado va a sumar, sí, el módulo de Wi-Fi dentro, ¿sí? Y luego vamos a tener la posibilidad, de acuerdo al modelo que se utilice, ¿sí? La posibilidad de poner un chip, ¿sí? Y tener comunicación 3G. ¿Qué protocolos vamos a soportar desde el panel? O sea, desde este módulo, ¿sí? De este panel principal, se puede ser compatible con cualquier central de monitoreo de Argentina. La central de monitoreo mayorista que tengan, ¿sí? La capacidad de poder recepcionar alertas por protocolo ISAPI o por SIGA Contact ID, ¿sí? Vamos a sumar una tecnología que otros paneles de alarma no tienen. No solamente vamos a tener un panel de alarma para recibir las alertas, que tenga conexión a internet, que sea 100% inalámbrica, ¿sí? Que soporte tarjetas MyFair para armar y desarmar, ¿sí? Que tiene LAN, Wi-Fi y 3G, sino que también va a tener algo adicional que va a ser la posibilidad de poder grabar video y de linkear una cámara, ¿sí? Hikvision o OnVIF a uno de los sensores o una de las zonas, ¿sí? También es posible linkear una cámara a, por ejemplo, un botón de pánico que se encuentra en un lugar, sí, específico. Por ejemplo, podríamos poner la cámara 1 hacia el sector de tesorería y la cámara 2 asignada a un botón de pánico que se encuentre en la recepción. Entonces, si llega a haber una emergencia, ¿sí? Cuando la recepcionista presiona el botón de pánico, la cámara sí va a grabar 7 segundos de pre y post grabación, ¿sí? 2 canales va a soportar este modelo, ¿sí? Y en total por cada canal van a ser 7 segundos. Sí van a tener que tener en cuenta que, recuerden, más allá de que la cámara IP o la DVR esté grabando, ¿sí? Las grabaciones de esos 7 segundos se van a encontrar dentro del panel, ¿sí? Eso quiere decir que ustedes desde la aplicación pueden acceder directamente a esos 7 segundos. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que si el panel se dispara varias veces, ¿sí? Siempre van a tener disponible el último disparo y los últimos 7 segundos de grabación. ¿Qué pasa? Si en el día se disparó 5 veces un sensor y a ese sensor está linkeado una cámara, ¿sí? No van a tener todas las grabaciones, solo van a tener, ¿sí? En el panel disponible la última grabación, ¿sí? Seguimos avanzando. No solamente vamos a poder, recuerden que les dije que el panel es compatible con HiConnect, donde desde HiConnect podemos configurar, armar, desarmar, sí, y recibir las alertas. No solamente por HiConnect podemos configurar el panel, sino también por la interfaz web o bien por el software IBMS 4200. Los tipos de notificaciones que vamos a poder tener con el panel hacia, por ejemplo, un celular, va a poder ser a través de aplicación, ¿sí? Vía, o sea, vía HiConnect, por SMS o bien una llamada telefónica por GSM. El tema de SMS y GSM es importante que el chip de celular, ¿sí? Que se instale en el equipo tenga disponibles los servicios adecuados. Si el sistema solo tiene internet, o sea, un cable de red o conectado al Wi-Fi, no va a poder generar estas acciones de SMS y GSM. Solo el modelo que tiene la posibilidad de poner, sí, el chip 3G. Pero recuerden que para que se generen esas alertas, es muy importante que tenga disponibles esos servicios. Recuerden que con la telefonía celular tenemos disponibles 3 servicios para contratar. Uno sería el primero, que es el que más se usa, el de conectividad de datos, ¿sí? O sea que para que tenga conectividad por internet directamente con un chip sin conexión a internet cableado o Wi-Fi, va a ser necesario que tenga datos de navegación ese chip, ¿sí? Segundo, si queremos que envíe SMS, tiene que tener habilitado el servicio de paquetes de SMS en la línea de celular, ¿sí? Y por último, si necesitan que el panel llame por teléfono por voz, ¿sí? Que nos llame por teléfono y nos diga, se disparó zona 4, por ejemplo, es necesario que tengan minutos de llamada, ¿sí?
Así que esos son los tres servicios que tienen que estar disponibles en el chip de celular, ¿sí? Si queremos que el panel nos informe ¿sí? de una alerta por voz, por SMS o directamente por la aplicación. Hoy por hoy, la aplicación es lo más fuerte, ¿sí? Es muy difícil o es difícil de que fallen las tantas comunicaciones en simultáneo, ¿sí? Pero normalmente tenemos, ¿sí? varios medios de comunicación, como dijimos. Puede ser por Wi-Fi, por cable, sí, o por comunicación 3G, ¿está? Ahora vamos a hablar de algo súper importante. Además de todas estas características que estuvimos viendo, también vamos a hablar de la cobertura que nos da si un panel de alarma Hikvision. Este panel por datasheet nos entrega 800 metros de distancia, ¿sí? ¿Cómo nos entrega esos 800 metros? Bueno, teniendo el panel en altura y a campo abierto, sin ningún objeto sí que obstruya sí, la visión o la comunicación entre, por ejemplo, un sensor y el panel de alarma. Como nosotros a esto lo vamos a instalar de forma residencial, vamos a hablar de que tenemos una cobertura aproximada de unos 80 metros. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta las estructuras, ¿sí? las paredes, las interferencias que hay en el lugar. Hablando residencial, podríamos hablar que tenemos una cobertura de 80 metros, ¿sí? Vamos a hablar entonces, como decía, depende de la estructura, vamos a tener la cobertura, ¿no? Si nosotros ponemos el panel adentro de dos habitaciones, sí, o adentro de una caja fuerte y esa caja fuerte está dentro de una habitación llena de plomo, con paredes de plomo, no vamos a llegar ni a los 5 metros, ¿sí? Pero si la ubicación el panel está en una zona estratégica para tener buena cobertura, sí, no vamos a tener problema en poder pasar varias paredes. Recuerden también que es importante saber el tipo de estructuras que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque después se generan, por ejemplo, como jaulas de Faraday, ¿no? Donde las estructuras metálicas interfieren mucho, ¿sí? Y si hay mucha estructura metálica donde vamos a instalar los paneles, hay que ver la posibilidad de poder instalarlo en interior, ¿sí? O de ponerlo en un lugar central donde el radio de cobertura sea uniforme para todos los sensores, ¿sí? Vamos a hablar también de que el panel de alarma ya incluye una batería de litio de 4 amperes y medio, ¿sí? Estos 4 amperes y medio nos da unas 12 horas de autonomía aproximadamente. A nivel técnico vamos a hablar de que el panel de alarma soporta un usuario administrador, un usuario instalador y 11 usuarios, ¿sí? Y 11 usuarios de nivel común, ¿sí? Que tengan permisos para armar y desarmar zonas o particiones. Perdón, armar y desarmar el panel o armar y desarmar diferentes particiones, ¿sí? El administrador va a poder hacer todo, eliminar, borrar, configurar, volver a fábrica. El instalador puede dar de alta sensores, ¿sí? Y hacer configuraciones específicas de un instalador, ¿sí? Y el usuario no puede deshabilitar ninguna configuración, ni modificar sensores, ni nada de eso. Voy a marcar que el panel funciona con 12 volts, ¿sí? Así que, si mal no recuerdo, sí, esos 12 volt no están incluidos, por lo que deberían cotizar una fuente de 12 volt, 1 o 2 amperes, ¿sí? Ahora vamos avanzando. Ya vimos el panel, el kit, ¿sí? Cómo está compuesta la estructura de trabajo, ¿sí? Las formas que podría trabajar, por ejemplo, en una solución de hogar, como vimos los diferentes elementos, sensor ¿cómo se llama? De humo, sensor de detección de movimiento, magnético. Y ahora vamos a ver todos los accesorios que podemos utilizar. ¿Cuál es la idea de mostrar todo esto? No solamente de saber que tienen un kit que tiene 80 metros de cobertura, ¿sí? De zona para poder armar y desarmar el panel o poner sensores, que tiene internet, que tiene comunicación 3G, el modelo que tiene el módem, ¿sí? Este, que soporta 32 zonas. La idea es que sepan qué tiene ese kit y hasta dónde llegamos con el producto, ¿sí? Ahora vamos a ver los diferentes elementos, que eso nos abre la mente a nivel técnico, a nivel comercial, de cómo poder meter nuestro producto con una instalación ya preexistente. Ahí es donde tenemos el expansor de zona,
¿sí? Inalámbrico. Recuerden, cuando hablo de inalámbrico, hablamos de que no hay que cablear desde el elemento hasta el panel. El elemento en este caso es el de SPM-WL1, ¿sí? Que es un expansor de zona. Esto lo que nos hace es tener una entrada de zona normal cerrada, ¿sí? Se va a comunicar por RF hacia el panel y funciona con una pila. A este elemento podemos conectar, por ejemplo, una barrera, un sensor que ya estaba instalado en la propiedad o en la oficina. Entonces, el cliente dice, tengo un panel de alarma viejos y tengo varios sensores, pero funcionan bien los sensores. Lo que no me gusta es el panel viejo que tengo, que no tiene internet, que, que es viejo, ¿sí? Entonces, aunque tal vez tiene internet, pero la aplicación es horrible y no tiene integración con el panel, con el sistema de video y se le cuelga. Entonces, el cliente dice, tengo cámaras KitVision, quiero integrar los sensores que ya tengo. Bueno, ahí es donde ofrecemos el kit y los expansores de zona inalámbrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar, sí, los expansores de zona para interconectar cada una de esas zonas que están conectadas en la propiedad que ya tienen un elemento, sí, de detección. Lo que sí hay que tener en cuenta es que a esos elementos de detección hay que alimentarlos con una fuente, ¿está? ¿Para qué? Para que puedan informarle al expansor de zona sí que hay un contacto y que hay una alerta para que se comunique este expansor de zona con el panel y así nos informe por la aplicación o a la central de monitoreo, ¿sí? Este expansor de zona funciona con una pila, ¿sí? Con una CR123, CR123A. Se puede conseguir en cualquier lado. La autonomía es de 2 años aproximadamente. Igualmente el sistema siempre nos va a alertar si una batería se encuentra con baja carga, ¿sí? Las baterías estas se puede conseguir en cualquier lado prácticamente. Si uno va a, no sé, a marcas de electrodomésticos, ¿sí? A una casa de donde venden electrodomésticos, tienen cámara fotográfica, por lo cual también tienen estas pilas. Y si el problema surge un día domingo, la persona, el cliente o el técnico, quien fuera, puede ir a comprar, sí, a uno de estos lugares una batería sin ningún problema, ¿está? Recuerden que, por ejemplo, acá tenemos cuántos metros alcanza, ¿sí? De enlace entre el módulo de expansión de zona contra el panel. Hablamos de 80 metros, hablando de forma residencial, ¿sí? Si nosotros tenemos el panel instalado en, no sé, a 10 metros de altura, dentro de una caja estanca, y es un campo donde no hay nada alrededor, ¿sí? Vamos a poder tener más distancia, ¿sí? Para poder utilizar los elementos, ¿está? Recuerden el elemento que vimos anteriores para poder utilizar un equipo analógico o, bueno, un detector analógico, como podría ser un PIR, una barrera, un magnético cableado, ¿sí? Un magnético reforzado de portón, ¿sí? Se puede poner al ese expansor para que envíe la alerta al panel principal. Ahora lo que vamos a ver son las salidas inalámbricas, ¿sí? Estos módulos vamos a tener dos modelos, ¿sí? Recuerden que con estas salidas son las famosas salidas de PGM que nos va a ayudar a poder controlar cualquier cosa. Hay algo que les marco. Recuerden que el panel soporta 2 alarmas nada más, ¿sí? Perdón, 2 sirenas, que yo decía es más que suficiente, podemos tener una exterior y una interior. Si el lugar es muy grande y ustedes dicen, no, yo quiero usar una sirena que es más potente, porque esto es, no sé, se me ocurre, es un lugar muy descampado y el sonido entre casa y casa, que son a 400 metros, no se escucha, ¿sí? Y tengo que poner una sirena mucho más potente. Entonces, en ese caso, se pueden poner estas salidas y así controlar esa sirena, sí, que es mucho más potente que las estándar, que son para nivel residencial. En este caso, vamos a tener el primer expansor, es de dos salidas, ¿sí? Estas salidas pueden ser programables en normal cerrado o normal abierto. Lo máximo que vamos a poder controlar son 30 volt 1 ampere, por lo que recomiendo o recomendamos siempre utilizar una plaquita de relé siempre. No solamente en este equipo, en cualquier equipo. Si ustedes usan una DVR, una cámara IP, o en este caso el expansor de salida, ¿sí? Para conectar un motor, por ejemplo, de una barrera o de un portón o luces o cualquier elemento externo al equipo, les recomiendo que siempre pongan una plaquita de relé. ¿Por qué?
Más allá que es un elemento más, tal vez es una fuente más para poder alimentar el relé, pero nos va a resolver servicios técnicos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nosotros conectamos la salida directamente al controlador del motor? ¿Sí? Y por ahí funciona. Y después se quema por un falso contacto o por un cortocircuito, se quema el módulo de salidas inalámbricas. Hay que sacar el módulo completo y enviarlo a reparación. Ahora, si ustedes instalaron una plaquita de relé y llega a haber un problema eléctrico, el módulo está sano, va a quedar intacto, ¿sí? Y lo único que va a tener que reemplazar el técnico es una pequeña plaquita que puede tener 10 en la camioneta, y si alguna vez tiene que hacer un servicio técnico porque no funciona la salida, va a ir a verificar, hubo un cortocircuito, bueno, una vez que resuelven el cortocircuito, cambia solamente la plaquita y no tenemos que llevar un equipo entero, ¿sí? Para RMA. Entonces recuerden que para cualquier solución que controlen algo exterior a lo que serían los elementos, por ejemplo en este caso de las salidas de alarma, ¿sí? Poner una plaquita de relé para comandar todo lo que sea externo, ¿está? La comunicación de este módulo contra el panel de alarma va a ser inalámbrico, ¿sí? Vamos a tener 3 LED de indicadores. Uno de que si está alimentado, 2 si falla, y 3 va a ser el de tipo de señal que recibimos del panel de alarma, ¿sí? Se va a alimentar con una fuente de 12 volt, 1 o 2 amperes, ¿sí? Y este módulo es solo de uso interior. Recuerden que este equipo es inalámbrico, lo que quiere decir es que entre este módulo y el panel no hay que cablear, pero la alimentación en este caso es necesario tener una fuente de alimentación para poder, sí, alimentar el equipo y que esté funcionando, ¿está? El segundo modelo va a ser exactamente igual, pero con 8 salidas, ¿sí? El anterior era de 2 salidas de PGM programable. Y ahora vamos a tener 8, ¿sí? Así que recuerden, la cantidad de máximas salidas que va a soportar el panel son 32. Por lo cual, sí tenemos módulos que vienen de A2 o de 8 salidas programables, ¿está? Recuerden que no incluye la fuente, por lo que es necesario cotizar por separado una fuente de alimentación, ¿está? Seguimos avanzando. Ya vimos diferentes elementos. Uno, para poder hacer una integración de una alarma vieja, ¿sí? Que es toda cableada, y poder actualizarlo a un sistema nuevo de última generación, ¿sí? Hikvision. Luego vimos las salidas que podemos comandar, luces, portones, ¿sí? Sistemas de riego, podemos comandar lo que quieran. Muchas veces las salidas se pueden utilizar para encender luces. Y entonces de esa forma se genera el famoso la disuasión, ¿no? No solamente se puede disparar una sirena para generar ruido, ¿sí? Y así de que si los intrusos quieren ingresar, escuchen el disparo y ya no quieren ingresar, sino también la disuasión de encender luces. ¿Qué pasa? Si alguien quiere entrar, hay una detección, tranquilamente se puede accionar, ¿sí? Las luces del lugar para que piense las personas que están intentando ingresar al lugar de que hay gente, ¿sí? En el interior de la fábrica o de la casa, ¿sí? Estas salidas también se pueden controlar desde la aplicación. Eso quiere decir que si alguien está en la aplicación y quiere forzar una salida, puede activar lo que quiera, ¿está? Ahora pasamos al teclado, ¿sí? Recuerden que el teclado, ¿sí? Como les había comentado antes, soporta o tiene integrado un lector, ¿sí? De tarjetas MyFair, ¿sí? El teclado es inalámbrico, es full touch, ¿sí? Viene con una luz de backlight para poder tener la zona iluminada. Las funciones que vamos a tener es armado y desarmado, obviamente lo más simple, ¿sí? Y también vamos a tener, ¿sí? Funciones de tecla rápida, por ejemplo, fuego, ¿sí? Estoy en casa, desarmado, ¿sí? O borrar alertas, ¿está? Las tarjetas, como les había comentado, se utilizan para armar y desarmar el panel, ¿sí? De acuerdo a los permisos que tenga cada tarjeta, ¿está? O bien para hacer un modo de check-in de patrullaje. Si el panel de alerta lo tenemos dentro de una planta o dentro de un sector de oficinas grande, ¿sí? Se podría instalar este teclado en diferentes sectores, y si el vigilador tiene que hacer un rondín, podríamos decir de que podríamos hacer el check-in del vigilador en cada sector, ¿sí? Este teclado es totalmente inalámbrico, ¿sí? Y va a funcionar solo con 4 pilas AA.
Con esas 4 pilas AA, la recomendación, pueden usar las alcalinas. Lo ideal sería que utilicen las de litio, que duran mucho más, ¿sí? Y el rendimiento es superior a las alcalinas. Son un poquito más caras, tampoco tanto, pero el rendimiento es como 20 veces más, ¿sí? Aproximadamente, ¿está? Con 4 pilas AA, vamos a tener una autonomía de entre 2 y 3 años, ¿sí? Este teclado es de uso interior. Hablo de teclado y no les digo el código siempre lo van a tener en pantalla, porque son complicados los códigos, ¿sí? Pueden ver que el código del teclado es DS-PKA-WLM-433, ¿sí? Pero es más fácil decir el teclado porque hay un solo modelo, es igual que todos los elementos que vimos antes, ¿sí? Los códigos son un poco complejos, pero el modelo es uno solo. Pueden decir el expansor de salida de 2 o de 8 zonas, y no es que tenemos varios modelos de cada uno, ¿sí? Igual que el expansor de zonas, también, no es que hay varios modelos, hay uno solo, ¿está? Seguimos avanzando. Si quieren, no solamente están los llaveritos que hay tag S50 o las tarjetas tipo tarjeta de crédito, sí, S50, sino que también van a tener disponible, si quieren, los llaveritos tag MyFair. Obviamente, si ustedes tienen tarjeta SUBE, también pueden utilizarla, si las dan de alta en el sistema. Y no es necesario comprar tarjetas adicionales, ¿sí? De esa forma, cada persona, si ya tiene una de esas tarjetas, se puede utilizar para el sistema, ¿está? Voy a marcar algo. No se saca el crédito de la tarjeta SUBE, ¿está? Son dos sistemas diferentes. Esto es un sistema aislado y solamente para control de acceso, por así decirlo. Sí, el control de acceso es de armar o desarmar el panel. Y el sistema de SUBE es otro totalmente diferente, ¿está? Así que no se saca crédito ni tampoco se puede cargar crédito cuando se conecta al sistema. Hablamos entonces ahora del control remoto. El control remoto es un control remoto simple, no es programable, no se pueden asignar funciones a los botones, pero tenemos algo más que suficiente para poder trabajar, o que si entregan el kit a un cliente final, pueda trabajar sin ningún problema, ¿sí? Vamos a tener un control remoto que es un tipo llavero, ¿sí? Para poder armar, desarmar, ¿sí? Tener la función de pánico, limpiar alertas en el caso de que, por ejemplo, el cliente estaba por salir y se olvidó una ventana abierta, cerró la ventana, quedó todo en estado normal, limpia la alerta y arma el sistema de alarma, ¿está? La distancia que soporta este llavero ya no es de 800 metros, ¿sí? O de 80 metros. Dentro del rango de los 100 metros es donde vamos a poder trabajar con este llavero, ¿está? ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que el panel de alarma soporta un máximo a campo abierto 800 metros, pero el llavero va a tener, a partir de los 100 metros va a comenzar a funcionar si está en una área amplia. A nivel residencial va a depender de la cobertura del panel, ¿sí? Este llavero es solo para uso interior, no es sumergible ni puede estar en contacto con el agua, ¿está? Voy a responder una de las preguntas, creo que más o menos se fueron respondiendo todas las preguntas que empezaron a dar, ¿sí? Em, Voy a hablar de que los repetidores de señal, para aquellos casos donde la señal es un poco débil por los tipos de estructura, ¿sí? Próximamente los vamos a traer. Ahora ya no los tenemos, ¿sí? Pero próximamente vamos a tener los repetidores de señal, ¿sí? Para poder expandir, ¿sí? La cobertura de señal RF para los elementos de zona, ¿sí? Después voy a marcar otra consulta que hicieron, fue en el caso de cómo se envían los videos, ¿sí? Los videos, vamos a hablar así, como había comentado. La cámara IP o la DVR están grabando en un lugar. La cámara IP puede grabar en su memoria CD o en una DVR o en un NVR o en ambos lugares en simultáneo, ¿sí? Pero el panel de alarma va a tener su propio almacenamiento de 7 segundos de video, ¿sí? Ese video siempre lo tenés disponible, que va a ser el último disparo, sí, que se generó. Desde la aplicación del celular, cuando se dispara el panel o se dispara esa zona, vos vas a acceder directamente desde, por así decirlo, desde el panel accedes a ese video.
Recordá que si vos querés ver una grabación de la cámara IP o de la DVR de una cámara, vos lo que vas a tener es por ejemplo, dos elementos. Uno va a ser el panel de alarma y otro el sistema de DVR, un ejemplo, ¿sí? Si vos querés decir, bueno, te dice, se disparó, cocina, ¿sí? Y vos lo que vas a hacer es, no abrís otra aplicación, sino que vas a la DVR y vas a la cámara de la cocina, ¿está? De esa forma vos estás teniendo en tiempo real lo que estás viendo en vivo, sumado a que si querés levantar una oración vas a poder. Pero el sistema de alarma vamos a tener como un plus, ¿sí? Sobre el mismo sistema de alarma, si hubo un disparo de la cocina, esos 7 segundos te van a quedar. Ahora, si vos decís, no, pero yo quiero ver más tiempo, bueno, ahí es donde actúa ya el sistema de grabación de, ya sea de la memoria CD o de la DVR, ¿está? Vamos a pasar atrás. Ahí está. Entonces nos quedamos acá en la parte del control remoto. Seguimos avanzando y ahora vamos a tener, si recuerden los diferentes elementos que vimos, el panel principal con el kit y lo que ya trae, cómo integrar una alarma cableada o bueno, unos elementos cableados como PIR o barreras, ¿sí? Las salidas, que son las expansores de salida, que son los de PGM para controlar elementos, el, el teclado, ¿sí? Para poder armar y desarmar el panel, sí, o hacer, utilizar una simple tarjeta sin códigos para los empleados que armen y desarmen el panel de alarma, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la sirena de interior. La sirena interior no es necesario cablearla hasta el panel. Recuerden, es inalámbrica, pero necesita una alimentación, ¿está? Así que vamos a tener un nivel de sonoridad de 80 dB. La distancia que esta sirena va a soportar es hasta 100 metros, ¿sí? O menos de 100 metros dependiendo de la cobertura del panel, ¿sí? Si tenemos señal del panel, vamos a poder enlazarlo con la sirena, ¿está? Ya viene incluida una batería de 3,7 volt, se carga por USB, ¿sí? Y ya incluye la batería, el cargador, ¿está? En stand-by la sirena va a durar hasta 24 horas, ¿sí? Vamos a soportar con esos 3,7 volt, dos disparos, ¿ok? En el caso de corte de energía total, ¿sí? Recuerden, y después de las 12 horas, vas a soportar un solo disparo, ¿está? Respecto a la compatibilidad de cámaras, voy a pasar, eso ya lo vimos, pero lo remarco de nuevo, ¿sí? Va a soportar de la marca de Hikvision o bien equipos de tercero que tengan protocolo ONBIF 2.1 o superior, ¿sí? Es muy importante que el ONBIF para poder enlazar una cámara sea 2.1 superior, ¿sí? Si es 2.0 no va a ser compatible y de ahí para abajo tampoco, ¿está? O puede que sí, pero no sé si van a tener las alertas correctas o el video de forma correcta, ¿está? Por eso es importante que se respete el ONBIF 2.1. Bueno, la sirena esta es de interior, ¿sí? Pueden ver el código DSPMA-W larga ELL, ¿sí? Seguimos, recuerden que soportan dos sirenas inalámbricas. ¿Sí? Cuando decimos soporta dos sirenas, es porque son inalámbricas propias de Hikvision. Recuerden que con los expansores de salida, ¿sí? O con las salidas de PGM programables, podemos conectar cualquier tipo de sirena de exterior o de interior, ¿está? Si ustedes dicen, no, yo tengo unas sirenas de interior que me gustan mucho por el formato, por cómo son y demás, ¿sí? Tranquilamente pueden utilizar la expansión de salida y conectar estas sirenas, ¿sí? Que utilizan de forma habitual, ¿está? Tanto para interior como para exterior, ¿sí? En este caso estamos viendo, ¿sí? La sirena que es para exterior. Esta tiene 3 niveles de volumen, ¿sí? El nivel más alto, sí, va a ser de 110 dB. Este, mm, Vamos a tener 3 tonos, ¿sí? Que va a ser el de fuego, ¿sí? El de intrusión y el de pánico. Ahí es donde van a cambiar los tipos de sonidos, ¿sí? La cantidad de veces que suena la sirena, si suena seguido 5 veces o una vez y después para, ¿sí? O hace 2, eso lo explica bien en el manual en detalle,
cómo se hace la configuración de cada una de las alertas, ¿sí? Vamos a tener también una luz flash, ¿sí? Para alerta visual. Recuerden que el objetivo de una sirena es disuadir, ¿sí? Y cuando tenés una alerta visual, ¿sí? Que es el encandilamiento azul, ¿sí? También genera el flash, no solamente el sonido. Uno puede estar en un lugar, ¿sí? Se dispara una alerta, y si hay solamente ruido, o el ruido es muy bajo, no genera ese sentido de incomodidad en la persona que hizo la intrusión. Pero si el sonido es fuerte y a su vez se suma luz, ¿sí? La incomodidad es superior. El nerviosismo que se levanta, el estrés es más alto para generar de que esas personas que ingresaron quieran irse lo antes posible, ¿sí? O que directamente no quieran ingresar al lugar, ¿está? La distancia que vamos a tener de esta sirena de exterior, sí, va a estar dentro de los 80 metros. También vamos a soportar más, sí, unos 200 metros, pero siempre va a depender de la cobertura que nos entregue, sí, el equipo, ¿está? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo entre la sirena de exterior y el panel, remarco de nuevo, no hay que cablear nada, pero necesitamos energía para poder hacer funcionar esta sirena. Por lo tanto, podemos recurrir a utilizar 4 baterías CR123A no incluidas o bien una fuente de 12 volt 1 ampere, ¿está? Si van a utilizar o cotizar una fuente de alimentación para esta sirena, recuerden cotizar también las borneras para hacer el cable de extensión de alimentación. ¿Cómo nos va a ayudar esto? El cable de alimentación de una fuente no es muy largo, ¿sí? Si no quieren poner una caja estanca en el exterior, cerca de la alarma, lo que pueden hacer es hacer una extensión de cable con 2 borneras, ¿sí? Con las borneras de power. Una macho y una hembra para hacer la extensión del cable y tener la fuente de alimentación en el interior de la fábrica o de la casa, ¿está? Se pueden poner en simultáneo. Tranquilamente podemos tener las 4 baterías CR123 y en simultáneo la fuente de 12 volt. Si hay un corte de energía, el sistema de alarma va a recurrir, la sirena va a recurrir directamente a las baterías, ¿está? Pero si tenemos la batería y la alimentación y hay un disparo, va a utilizar la energía directamente de la fuente de alimentación. Con las baterías solas, sin fuente de alimentación, tenemos una autonomía de unos 2 años aproximadamente, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora, recuerden, vimos los expansores de zona, los expansores de salidas de alarma, ¿sí? El teclado, vimos los diferentes tipos de sirenas que tenemos disponibles y ahora también vamos a sumar elementos adicionales que son los PIR de detección de movimiento por volumétricos, por así decirlo. En pantalla vemos algunas recomendaciones, ¿sí? Para lo que es la instalación de un sensor PIR, ¿sí? Estas recomendaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo, nosotros vamos, por ejemplo, como vendedores o como técnicos, ¿sí? Tenemos que recomendar un lugar de instalación o evaluar la zona para ver dónde podría ir instalado el sensor, ¿sí? Entonces es muy importante las recomendaciones que tenemos en pantalla, ¿no? De que entre el sensor y el campo de visión no haya obstrucción, por ejemplo, los sillones, ¿sí? O dónde se instala el sensor si hay una escalera, o si hay ventanas dentro del lugar, cómo instalar el sensor y hacia dónde tiene que iluminar, hacia dónde tiene que enviar los rayos o cómo configurar el sensor, ¿sí? También el tema de la antimascotas. Obviamente, si tenemos una mascota muy grande, ¿sí? Puede ser que se genere un disparo por el tamaño del animal, ¿sí? Vamos a ver el primer modelo de sensor inalámbrico. Estos sensores, ¿sí? Son de alta performance. Y recuerden que no van a tener que cablear nada. En el kit viene uno de estos sensores, ¿sí? Lo cual solo tienen que instalarlo, por así decirlo. Una vez que lo dan de alta en el panel, ¿sí? Con el código QR, ya después hay que instalarlo, ¿está?
Este modelo, que es el PD2P10P-W, el sensor PIR inalámbrico estándar, ¿sí? Va a tener una antimascota de hasta 24 kilos. Puede ser de que el animal pese, no sé, 20 kilos, pero mida, ¿sí? 2 metros, y entonces el tamaño en 4 patas es el tamaño de una persona, ¿sí? Así que es importante que a veces nos guiemos por el tamaño. El cálculo es aproximado, ¿sí? Dentro del rango de los 24 kilos, un animal no mide más de cierta altura, por lo cual sí se va a entender que no debería detectarlo. Pero como decía, si tenemos un animal que es muy flaco y es súper grande, obviamente lo va a tomar porque va a pensar que es una persona, ¿está? El alcance que vamos a tener con este PIR va a ser de 10 metros, ¿sí? Y la cobertura que vamos a tener de amplitud va a ser de 85 grados, ¿ok? Es para uso interior, vamos a tener el LED indicador, sí, de señal y detección, y va a funcionar solo con una batería CR123, ¿está? Una de las ventajas de este sensor es que incluye un soporte de pared-techo, ¿sí? O sea que cuando compramos este sensor por separado, recuerden el que viene en el kit también viene con ese soporte, ¿sí? Vamos a tener la gran ventaja de que no es que vamos a tener que conectar directamente el sensor contra la pared, sino que vamos a tener un soporte para poder ubicar y organizar bien la dirección en cuál va a apuntar el sensor, ¿está? El otro modelo que vamos a tener es el mismo PIR, pero con doble tecnología, ¿sí? De fábrica, este PIR viene habilitado para que si hay detección de PIR y hay detección de microondas, ¿sí? Se dispare. Se pueden poner, configurar para que sean de forma independiente. Pero obviamente el mejor rendimiento lo vamos a tener, ¿sí? Cuando hay confirmación por las microondas. No que si hay detección por microondas se dispare el sensor, perdón, se dispare la alarma, o bien si hay solo por detección de calor, ¿está? De movimiento. Si utilizamos un PIR doble tecnología, obviamente vamos a tener un rendimiento muy, pero muy alto, ¿está? ¿Por qué? Porque primero vamos a tener la detección del PIR. Si hay detección del PIR, el sistema lo que va a hacer es encender las ondas microondas y hacer el chequeo de confirmar de que si realmente hay algo, sí, para detectar. O si fue una falsa detección, ¿está? Por eso es que tenemos hoy un sensor PIR inalámbrico y que dure aproximadamente 2 años solo con una batería CR123. Esto en otras marcas es prácticamente imposible, ¿sí? Si ustedes quieren encontrar un sensor doble tecnología que sea inalámbrico con una simple pila, ¿sí? Va a salir fortuna. En este caso van a tener un equipo súper económico, ¿sí? Con doble tecnología completamente inalámbrico, ¿está? Vamos a hablar de que las detecciones, ¿sí? Siempre las va a hacer con confirmación, o sea, cuando la comunicación entre los sensores y el panel siempre es doble vía, ¿sí? Siempre sabe el estado en que se encuentra. Por eso es que con cualquiera de los elementos saben qué tipo de batería tenés, ¿sí? Si tenés buena carga o no. Si tenés baja batería, te va a alertar y te va a enviar una alerta, ¿está? Por eso es que con todos los elementos vamos a tener comunicación doble vía. En este caso, claro, vamos a tener diciéndole al PIR, diciendo, el sistema está desarmado, no tenés que trabajar. Si el de detección de movimiento va a estar sensando, ¿sí? No va a generar una alerta. El PIR de detección de movimiento consume nada, ¿sí? El que sí consume es el de microondas. Y por eso, cuando el panel de alarma queda armado, ahí es donde se activa el sistema de detección y hace la confirmación encendiendo las ondas microondas, ¿está? Por eso es que tenemos un PIR, sí, con doble tecnología, como decía. Las microondas consumen mucha energía. Por eso es que en el mercado no se consigue prácticamente un PIR, sí, inalámbrico con una pila que soporte, que sea, sí, de esta magnitud, ¿está? Seguimos avanzando y ahora tenemos, bueno, ya vimos los tipos de PIR que tenemos, el de simple tecnología, el de doble tecnología, los alcances, el radio de cobertura que tenemos, ¿sí? Y ahora pasamos al contacto magnético, ¿está? El contacto magnético es totalmente inalámbrico también, no hay que cablear nada desde el magnético hasta la central, ¿está? La distancia que vamos a tener es dentro del rango de cobertura, obvio. Si tenemos 80 metros de cobertura con el panel, vamos a llegar a esa distancia, ¿está?
Vamos a hablar de que funciona con una batería. El magnético es un poquito grande, ¿sí? Justamente por la electrónica que tiene que tener. Mide 8 centímetros y medio de largo, ¿sí? Así que tienen que tener en cuenta. El otro elemento que es más chiquito es el magnético, ¿sí? Ese no tiene gran tamaño. Pero el elemento principal, sí, que es el que se comunica con la central, sí tiene 8 centímetros y medio, ¿está? Vamos a tener el LED indicador de señal, sí, y es un magnético que podemos instalarlo en cualquier ventana o puerta, ¿está? Normalmente todos los elementos tienen una duración de batería de aproximadamente 2 años, ¿sí? Hasta ahora estuvimos viendo las formas de poder utilizar sensores cableados y y poder convertirlos en inalámbricos, los elementos de salidas de PGM, los teclados, ¿sí? Las sirenas, el llavero, estuvimos viendo los detectores, ¿sí? De interior. Y no solamente nos quedamos en detección de intrusión, o sea, en detectar si hay una intrusión por una ventana o por un balcón, sino que también sí vamos a tener la detección de líquidos. Así que vamos cerrando una solución muy, muy fuerte, ¿sí? Porque recuerden, no es solamente un sistema de alarma o detección de intrusión. También vamos a sumar fuga de agua, donde se puede instalar este sensor, por ejemplo, en una cocina o en un sótano, ¿sí? Y de esa forma poder alertar, que el cliente sepa de que hay una inundación, ¿sí? Y poder trabajar a tiempo, ¿está? Así que al panel de alarma, recuerden que soportamos máximos 32 sensores inalámbricos, ¿sí? Vamos a poder sumarle este detector de fugas de agua o de líquidos, ¿está? Se basa en contacto, sí, vamos a tener un módulo con una batería y que se va a comunicar de forma inalámbrica contra el panel principal. La sonda se va a instalar, sí, a pocos centímetros del suelo, donde podría llegar a ocurrir un derrame de líquidos, ¿ok? También tenemos un detector de temperatura, que se va a disparar cuando la temperatura llega a los 58 grados. Si la temperatura llega a los 58 grados, el sistema va a tirar una alerta directamente al panel. El módulo es totalmente inalámbrico, sí, tiene 7 centímetros y medio por 5, ¿sí? También va a funcionar con la batería CR123, ¿sí? Y con esto vamos sumando, ¿sí? Diferentes tecnologías. Detección de movimiento, detección de intrusión por puertas y ventanas, detección de derramamiento de líquidos, ¿sí? Compatibilidad con equipamientos cableados y ahora sumamos el de temperatura, ¿sí? Esto nos podría ayudar mucho, por ejemplo, a instalar en un techo aéreo o bien en un entrepiso, ¿sí? En un piso técnico, ¿está? Más tecnología vamos a sumar para una solución hogareño o de fábrica o de oficinas, ¿está? Teníamos los detectores, los inalámbricos, los detectores de magnéticos de puerta, sí ventana, detector de líquidos, sí de temperatura y ahora vamos a sumar un detector de humo. Este detector de humo no solamente va a informar al panel de alarma, sino que también va a sonar con su propia sirena, ¿sí? Va a ser un detector de humo que tiene indicador de LED, tenemos un botón de test y de reset en el caso que se dispare, ¿sí? Y viene con una sirena integrada que tiene una sonoridad de 85 dB, ¿sí? También va a funcionar con un solo tipo de batería, que va a ser la CR123, ¿está? También nosotros hicimos una prueba en laboratorio, ¿sí? Cuando estábamos en fábrica, de verificar si el sensor se disparaba de forma autónoma, o sea, si era requerido una central, o sea, un panel de alarma para utilizarlo, o bien si se puede usar como una sirena autónoma. Se puede utilizar, si uno le da humo al sensor, ¿sí? El sensor se dispara, ¿está? Obviamente, si está linkeado contra una central, vamos a tener la alerta en celular, ¿sí? O a la central de monitoreo en el caso que tengamos ese servicio, ¿sí?
Seguimos avanzando y ahora tenemos, ¿sí? Recuerden lo que vimos. Solución donde tenemos integración con equipos viejos y poder hacer las actualizaciones. Integración con salidas de PGM para controlar cualquier elemento. ¿Sí? Los teclados para poder utilizar, para, por ejemplo, el control de rondín de un vigilador dentro de una empresa. ¿Sí? Detectores de movimiento interior. ¿Sí? Las sirenas. También estuvimos viendo los detectores de humo, detectores de líquido, ¿sí? Detectores de temperatura. Y ahora sumamos un elemento muy importante que parece no tanto, pero la verdad es que sí es muy importante, ¿sí? Para una empresa, ¿sí? Es fundamental tener un botón de pánico, ¿está? Este botón de pánico es completamente inalámbrico, ¿sí? Y se puede asociar contra una cámara. Recuerden lo que les dije cuando hablábamos sobre el ejemplo de las zonas, ¿sí? De las particiones, de tener asociada y de las cámaras. De tener asociada una cámara a un, por ejemplo, un botón de pánico. Podríamos tener este botón, ¿sí? En la recepción, y si la recepcionista ve algo muy, muy, pero muy malo, ¿sí? Y tiene la precaución de poder apretar el pánico, el sistema va a alertar de forma automática, ¿sí? Y también va a generar una grabación de la cámara asociada que se encuentra en ese lugar. Los botones de pánico son importantes, no solamente para tenerlos en la recepción, sino también para tenerlos en lugares específicos dentro de una empresa. Por ejemplo, el baño, un armario, lugares donde podrían ser reducidas las personas, ¿sí? Entonces, en esos lugares podríamos tener, ¿sí? Un sensor, un botón de pánico escondido, oculto, justamente para actuar en el caso de emergencia, ¿está? La autonomía de este botón de pánico va a ser de 2 años aproximadamente, ¿sí? No es tan pequeño, pueden ver el tamaño del diámetro, es de 6 centímetros y medio, ¿sí? Ya vimos todos los elementos de detección de interior de una fábrica, de una oficina o de una casa, ¿sí? Ahora pasamos al exterior. Para exterior vamos a tener disponible un detector PIR, ¿sí? Que nos va a resolver muchas cosas, ¿sí? Pueden ver el modo de instalación y recomendación de dónde se va a instalar este PIR. Va a trabajar prácticamente como si fuese una barrera, ¿sí? Pero no una barrera recta. Pueden ver, a ver si activo el marcador. Sí, acá, el spotlight. Pueden ver, ¿sí? Acá el modo de trabajo, que va a estar a 1 metro y medio de altura, ¿sí? Eso va a depender de los tipos de mascotas que haya en el lugar, ¿sí? Si no hay mascotas, bueno, la idea es instalarla dentro de este rango. No solamente va a ser la detección, ¿sí? Recta, sino que también va a generar como un abanico, ¿sí? De diferentes haces para hacer una cobertura completa de prácticamente 90 grados, ¿sí? A diferencia, recuerden que los sensores de interior, ya sea el de simple tecnología o doble tecnología, venían con el soporte, ¿sí? Para que la instalación sea mucho más simple y la ubicación para apuntar el sensor también sea mucho más práctico, ¿está? En este caso, este modelo, o sea, el modelo de exterior, no incluye ese soporte o brazo, ¿sí? Para poder instalarlo. ¿Se puede instalar directamente en pared? Sí es posible, ¿sí? Nos va a dar, ¿sí? Una cobertura de 90 grados. La distancia que vamos a poder censar va a ser de 12 metros desde el sensor hasta la distancia máxima, va a ser un máximo de 12 metros, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Los indicadores de LED de señal. La sensibilidad de senseo se va a tener compensación automática, ¿sí? Y tengo que marcar que son 2 PIR, ¿sí? Los que tiene adentro. Por lo tanto, vamos a utilizar 2 baterías, ¿sí? Para alimentar este PIR de exterior, ¿está? Es para uso exterior. Pueden ver que el sensor, ¿sí? No solamente es la carcasa, sino también viene ya con el accesorio, que es como un techito para evitar de que si está lloviendo, el agua fluya constantemente sobre los lentes, ¿sí? Del sensor. O bien, si cuando el sol está en altura, no pegue directamente sobre los lentes. Es muy importante, ¿sí? Que el sol no dé directamente sobre los lentes del sensor, sí el sistema va a estar armado de día, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque la luz o el sol directo sobre los lentes podría llegar a bajar el rendimiento de detección, ¿sí?
Ahora tenemos el megacódigo del soporte plástico para el sensor de exterior, ¿sí? Pudieron ver el sensor exterior si tomaron nota, que es el DSPD2-T12P-WEL, ¿sí? Y ahora tenemos el código del soporte plástico. El soporte plástico nos va a dar la característica de no tener que perforar el sensor para ponerlo en el exterior, lo que nos va a ayudar mucho a el grado de estanquedad que tenga el equipo, ¿sí? Utilizando el soporte, vamos a ayudar a no tener que perforar la carcasa y así a mejorar el grado de estanquedad, ¿está? También nos va a ayudar a que si hay lluvia y no hay un alero sobre donde está instalado el sensor, ¿sí? A que el agua no fluya por detrás del equipo también, ¿sí? Otra de las ventajas grandes que vamos a tener es poder ubicar, sí, y cambiar el grado de posición hacia dónde va a apuntar el sensor. Sí que nos va a dar poder posicionarlo a 45 grados, ¿está? Bueno, recuerden, tenemos entonces equipamiento que se adapta a necesidades de prácticamente casi cualquier cliente, ¿sí? Recuerden que soportamos, sí, los usuarios, que vamos a tener el administrador, un instalador, los 11 usuarios estándar. Recuerden que en las tarjetas MyFair vamos a soportar 8. Tenemos elementos para todo, detector de humo, detector exterior, botón de pánico, sensores de doble tecnología, detectores magnéticos, integración de equipos de exterior, o sea, un sensor cableado, poder convertir un inalámbrico con el expansor de entrada de zona. Así que, más allá de que parece un sistema o un panel pequeño, es un panel muy potente y muy grande, ¿sí? Recuerden y remarco que directamente no se puede cablear nada hacia el panel, pero sí es posible, sí, convertir un sensor alámbrico, o sea, cableado, en inalámbrico gracias al expansor de zona. Bueno, espero que les haya gustado la charla y que hayamos sumado conocimientos, ¿sí? Para que puedan ofrecer los productos de Hikvision, ¿sí? Recuerden que todo lo que estuvimos viendo en pantalla, todo tenemos stock, así que pueden hablar directamente con el ejecutivo de cuentas para pedirle los kits o demás. Voy a marcar, ¿sí? Ya les voy a pasar una información muy importante y es la de una certificación, ¿sí? El lunes 21 del 9, ¿sí? A las 15 horas, se va a hacer una certificación de HCSA de alarmas, ¿sí? De AXHub. Es muy importante para poder participar, hay cupos limitados, ¿sí? Pero es muy importante adquirir un kit. Eso tienen que hablarlo con el ejecutivo de cuentas que quieren hacer el curso de HCSA, donde van a ver no solamente parte comercial como la que vimos hoy, sino también mucha parte técnica que es no solamente vender el producto, sino también ponerlo en marcha, ¿sí? De saber las características bien profundas, de qué aplicaciones son compatibles, obviamente toda la parte técnica como para estar capacitado y decir, bueno, no solamente vendí el panel, sino que también te lo configuro en 10 minutos, ¿sí? O dar una explicación, una charla bien profunda, no solamente comercial como la que vimos hoy, sino también técnica sobre cualquier punto de configuración del equipo, ¿sí? De salvedades, de cómo resolver algunos problemas y demás. Eso nos va a dar la certificación HSSA de alarmas. Así que recuerden, sí, que el lunes 21 del 9 deben inscribirse. Seguramente van a recibir un correo de invitación. Algo que voy a marcar, los cupos son limitados, ¿sí? Por lo que uno de los requerimientos es adquirir sí o sí un kit. Aclaro, si ustedes son clientes, sí, y van comprando kit, sí, si no, pero yo ya compré un kit. No, el kit es a modo de decir, bueno, se reservó el lugar para la certificación y ese kit corresponde a la certificación, ¿sí? Por eso es importante que adquieran el kit y se marque que al adquirir ese kit es para asistir al curso de HSCA si es que todavía hay cupos para poder hacer el curso, ¿sí? Así que bueno, tenemos en pantalla también, sí, los medios de comunicación para con nosotros, ¿sí? Preventa@fiesa.com.ar por Telegram, ¿sí? En Fiesa-preventa o a nuestro nuevo número, ¿sí? De línea fija, donde van a poder hablar con preventa, soporte SCTV, ¿sí? Con ventas, ¿sí? Nuestro nuevo número va a ser 5628-1700. Bueno, espero que les haya gustado. Vi que alguien levantó la mano. Denme un momentito. Vamos por aquí.
Valores de kit y precios, eso lo tienen que hablar directamente con el ejecutivo de cuentas, ¿sí? Pero si cuando vean los números de lo que sale un kit, ¿sí? O de lo que sale una solución de alarmas de Hikvision comparado contra otras alarmas, que a veces decir, no, pero la alarma es más barata porque es modular y yo le pongo lo que quiero. Cuando van a hacer una solución, por ejemplo, decir, bueno, quiero poner el panel con un teclado y un sensor, y vamos a decir que es más económico. Sin comunicación IP, sin comunicación GPR, 3G, sin nada de eso, ¿eh? Vamos a decir que comparado contra este kit es más económico. Pero si ustedes dicen, no, quiero una solución que tenga soporte de aplicación, que reporta a la central, que haga esto, que haga lo otro, que se pueda expandir grande, ahí es donde nuestro equipo es mucho más económico que otros, ¿sí? Porque empiezan a sumar. Una de las grandes diferencias va a ser con el tema de comunicación, ¿sí? Del Wi-Fi, el 3G y la comunicación cableada, ¿está? Sumado a la integración de video. Así que cuando evalúen en nuestro kit van a ver que es mucho más económico y también mucho más versátil porque también tienen que usar solamente una aplicación para acceder a las alertas, ¿está? Los sensores exterior viene con el tamper, ¿sí? Así que viene con el cablecito con el tamper en el caso de que los levanten, igual que las carcasas de los sensores interior. Si abren los sensores para poder arrancarlos de la pared, van a tener el tamper, ¿está? Claudio, ¿sí? Si querés activar el micrófono, podrías activarlo para hacer la consulta, ¿sí? Buenas tardes, buen día, buenas tardes. Buen día, ¿cómo te va? Yo hace un ratito te hice una consulta y quería saber, yo entré tarde a la charla, unos 10 minutos después, y quería ver si podía tener acceso a la grabación de esto. Sí, por Porque supuesto, esto la está primera siendo parte me pareció grabado y luego va a ser muy importante. publicado en nuestro YouTube, ¿sí? Eso me faltó poner. El canal Ah, de YouTube es youtube.com/Fiesa TV, ¿sí? gracias. Dale, un gusto. Bueno, el modelo del equipo de las salidas programables, ya se los paso, sí, que es complicado los códigos, ¿sí? Vamos a tener dos modelos, uno de 2 salidas y uno de 8, ¿sí? Así que vas a tener el DSPM-WO2 o bien vas a tener el DSPM-WO8, ¿sí? De 2 o de 8 salidas. Consulta. Sí, Los magnéticos, ¿la forma de fijación es todo por tornillo o tiene también cinta doble fase? tiene la opción de poner tornillos, ¿sí? Igual se puede utilizar doble faz, ¿sí? Igual recuerden utilizar la cinta bifaz, eh, la buena, ¿sí? Ah, Y tratando de y no dar marcas a veces con el tema de las casas electrodomésticos o demás es complicado, pero traten de usar de buena calidad, igual eso que por ejemplo, cuando ponen equipamiento en exterior o hacen cableados con las fichas y demás, de utilizar cinta vulcanizada. Una vez que lo cierran, ya está. Es un poquito cara, pero la solución es terrible, o sea, la diferencia es muy grande entre una cinta Scotch, perdón, una cinta ¿cómo se llama? Aisladora de una cinta vulcanizada, ¿sí? Para poder sí, cerrar un conector y que no entre líquido ni nada de eso, obviamente la instalación sea mucho más fácil. Y no nos traiga problemas a futuro, ¿no? está bien. ¿Y todos los sensores hay que comprar las baterías o hay algunos sensores que ya tienen las baterías Los incorporadas? sensores vienen con batería, ¿sí? Marqué cuáles eran. Por ejemplo, la sirena de exterior no incluye batería, ¿está? Pero los sensores, en lo que recuerdo, sí incluye la batería. ¿Qué tal? Te hago una consulta. Sí, por supuesto. Yo también, mi nombre es Jorge. Yo también entré muy tarde porque tuve problemas con el trabajo. No hay Tengo problema. un tema que de los sensores de temperatura, si el umbral es configurable, porque la idea es poner sensores de temperatura en cuartos de rack de Claro, no, telecomunicaciones es para 18 que... grados, ese es fijo. ¿Sí? El sensor de temperatura se va a disparar
cuando llegue a los 58 grados. No se puede configurar. No se puede configurar el umbral. No. Ok. No, pensé que por ahí se podía configurar porque a veces en los data centers fallan los aires acondicionados Claro. y no tenemos reporte y la idea era poner un sensor de Sí. este modelo que nos avisa a través del panel. Claro. No, en este caso no. Se va a disparar directamente a los 58. Claro, los 58, claro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok. Hasta luego. Hasta luego. ¿Había otra consulta? ¿Había alguien más que había levantado la mano? Ya lo veo, Mauricio. Déjame ver en el chat. Vamos a buscar acá. Gustavo Juárez, levantaste la mano. Marcelo Rodríguez. Marcelo Rodríguez creo que fue primero. Sí, buenos días. Yo había hecho una consulta por el chat. Quería saber nada más qué tipo de detector de humo es el Sí, es iónico. por foto, ¿sí? Ah, fotoeléctrico. Sí, exactamente. Ah, ok. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Gustavo, ¿hiciste Sí, una ¿qué tal? consulta también? ¿Qué tal? Sí, Gustavo Juárez también. No, quería consultar lo siguiente. El tema de los llaveros. ¿Son bidireccionales? Es decir, que el usuario en el llavero tiene forma de saber si la alarma quedó activada o eso lo tiene que hacer a través de la aplicación? Eh, y lo Mira, otro es, todos asignan un usuario, a ver si comprendo bien. Si uno usa un llavero, ¿sí? El llavero, por así decirlo, hay que asignárselo a un usuario, ¿sí? Así tenés el control de quién fue a activar y desactivar, ¿está? sí, quizás no hice bien la pregunta. La pregunta es la siguiente. Vos tocas el llavero, mandás la señal de activación, el sistema se activa y el sistema al llavero le manda una señal de que efectivamente está activado, o es solamente una comunicación direccional. No, es bidireccional. Vos sabés en el momento que se activó, ¿sí? Ah, está bien. O sea que si se activa, el llavero te hace un juego de luces que, en el cual el usuario se queda tranquilo que el sistema quedó activado. Correcto, sí. Igual enmarco que el sistema alarma cuando uno lo activa, empieza a hacer el conteo en voz alta. El sistema se va a armar, ¿sí? Y empieza a contar, ¿sí? Está bien, está bien. Sí, no te digo porque por ahí el usuario lo hace desde afuera de la casa. Claro, ahí ya no se Hace más. escucha, pero sí, vas a tener la alerta visual en el control, ¿sí? Está bien. Sí, no te digo eso. Y la segunda pregunta tiene que ver con el 4, o sea, todos los sistemas trabajan en 433. Eso quizás no es una señal muy saturada con el sistema, o sea, porque Mira, es eh, baja frecuencia, por así decirlo, por lo que la potencia va a ser más fuerte, ¿sí? Igual, o sea, se da el dato de 433, pero después tenés ¿cómo se llama? La frecuencia justa, ¿sí? Es como para decir el rango de frecuencia en el que trabaja, ¿está? está bien, después se adapta, digamos, a la frecuencia más Claro, tiene después menos. tenés como, por así decirlo, los canales, ¿no? Obviamente el sistema hace la configuración automática entre el sensor y el panel, ¿sí? Y usa el canal adecuado, ¿está? Está bien, claro, muchísimas gracias. Perfecto. Me faltó Mauricio. ¿Sabes qué, Mauricio? Eh, estoy buscando tu consulta, pero no la puedo encontrar. ¿Puedo hacerte una consulta? Sí, por supuesto. Viste que en muchos lugares se puede interferir la señal y en este caso es viable también el hecho de que interfieran la señal. Se podría decir que sí. Igual cuando tenés pérdida de comunicación entre los sensores, vas a recibir una alerta, ¿sí? La central de monitoreo, que lo óptimo siempre es, ¿se puede hacer automonitoreo? Sí, pero lo mejor es tener una central de monitoreo que esté, sí, que esté ahí al pie del cañón, por decirlo, las 24 horas sin parar, ¿está?
donde la central de monitoreo va a evaluar al momento, ¿sí? Que hubo pérdida de señal, por ejemplo, de todos los sensores simultáneos. ¿Y cómo puede ser eso? Entonces ahí es donde hay una alerta, ¿sí? Gracias. Ok, hasta luego. Gracias, Mauricio. Una vez instalada la alarma, ¿hay alguna forma de manipularla sin que se dispare? Cuando decís de manipularla, ¿qué quiere decir eso? Porque, por ejemplo, manipularla para armar y desarmar el panel, ¿sí? Se utiliza la aplicación o el llavero, ¿sí? Después los sensores tienen que estar todos en estado normal, por así decirlo, de que los sensores de movimiento estén sin movimiento en los lugares donde está, de que las ventanas con los magnéticos se encuentren cerrados, de que, por ejemplo, el sensor de agua, ¿sí? O de líquidos no esté sumergido en agua, ¿sí? Cuando todo está en formato normal, ahí el sistema puede estar armado, ¿sí? La programación, ¿se puede Ok, hacer? ya entendí, ya entendí. Bueno, en ese momento, o sea, para poder instalar un chip, es necesario desmontar el panel. Y para instalar el chip en el equipo es importante quitar la alimentación, ¿sí? Así como los celulares o cualquier equipo, lo ideal es no hacerlo, por decirlo, en caliente, ¿no? Muchas veces pasa de que no hay ningún problema, o sea, uno no saca no apaga el celular y cambias el chip y no tenés problema, pero la recomendación siempre es que esté apagado, ¿sí? Sin energía, conectar el chip, porque existe obviamente un grado de posibilidad de generar un corto o que al insertarle el chip, sí, se genere un cortocircuito y se dañe el módulo, ¿está? Por eso es que no solamente para los celulares, sino también para cualquier equipo, lo recomendado es hacerlo siempre con todo apagado, ¿está? Por eso es importante, sí, desarmar el módulo, o sea, desarmar el panel de alarma, para que todos los elementos sepan que el sistema está desarmado, ¿está? ¿Puedo consultar? Sí, por supuesto. La programación, hay que hacerla en el lugar? ¿El instalador la puede hacer en el lugar o también la puede hacer también a distancia? La programación se podría llegar a hacer a distancia, ¿sí? Entre comillas. ¿Por qué? Si se va a hacer cableado, se puede hacer todo perfectamente a distancia. Si se va a usar el Wi-Fi, y es importante que estés en el lugar. ¿Por qué? Porque uno cuando está en el lugar, lo que hace es agregar el Wi-Fi, por ejemplo, al celular, ¿sí? Y después uno se conecta al panel para configurarlo. Ahí es donde la aplicación le pasa las configuraciones del Wi-Fi del lugar, ¿sí? Esa sería la forma, por así decirlo, la más simple y más práctica. Si no, una vez que que el panel está conectado a Internet, ¿sí? Por ejemplo, por cable, de forma remota uno podría darlo de alta, asociarle una cuenta, ¿sí? Y luego configurarlo, ¿está? Si vamos a hablar, por ejemplo, de una autoinstalación, entre comillas, donde el cliente recibe el equipo, ¿sí? Y lo instala en su casa o en su fábrica, podríamos decir de que si lo conecta a internet con un cable, podrías darle una asistencia remota, ¿sí? Obviamente necesitarías los números de serie de los diferentes elementos, como los sensores y demás, para poder cargarlos, ¿sí? En el panel de forma digital y de forma remota, ¿no? Pedro, levantaste la mano, perdón, no lo había visto. Sí, sí, no, pues ya me contestaste. Ok, discúlpame. Bueno, está bien, Pedro. Buenísimo. Bueno, espero que les haya gustado, sí, la charla y bueno, haber sumado conocimiento, sí, y para que puedan comercializar estos equipos que son muy versátiles, sí, y muy completos para dar soluciones, sí, de detección de intrusión, de la marca de Hikvision, sí. Bueno,
Espero que tengan un muy, pero muy buen día. Sí, y bueno, los vemos la próxima semana, sí, el viernes a las 11 horas. Roberto, a ver, la última tenemos por acá. Y sí, todas las alarmas de Hikvision son monitoreables, ¿sí? Se hace la comunicación contra una central de monitoreo o por la aplicación, por ejemplo, contra una central de monitoreo que tenga cualquiera de los software comerciales que están en Argentina, sí, se hace por Contact ID, ¿sí? Todo a través de IP, ¿sí? Y respecto a que si son monitoreables también por aplicación, también puedes hacer automonitoreo. Recuerden que no se reemplaza, el automonitoreo no reemplaza el monitoreo profesional. ¿Por qué? Porque si en el celular, si te quedaste sin energía en el celular, sin batería, o por X motivo no tenés internet, porque no sé, por los datos o lo que fuera, y hay un disparo de alerta de la alarma, no te enteraste. Sin embargo, la central de monitoreo nunca se va a quedar sin internet, nunca se va a quedar sin batería y siempre va a estar las 24 horas del día, ¿sí? Atendiendo cualquier alerta que llegue desde el lugar, ¿sí? Bueno, espero que tengan un buen día y nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Les mando un abrazo grande y cuídense mucho.